En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí el Padre Michel Bonifaz. Seguimos en nuestra meditación sobre el Santo Rosario, basándonos en el libro llamado El secreto admirable del Santísimo Rosario, de un gran santo mariano, San Luis María Grignon de Montfort. En esta charla número 11 hablamos, dice el santo, de la segunda decena del Rosario, excelencia del Santo Rosario por las oraciones de que está compuesto. ¿Por qué el Rosario es importante? Porque excelente, porque contiene, nos hace rezar oraciones divinas. Empezamos con la profesión de fe católica al decir en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Afirmamos nuestra fe en Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios en tres personas, la revelación definitiva del Nuevo Testamento. Afirmamos también nuestra fe en Dios Creador, Dios Redentor, Dios Santificador. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, en Jesucristo su Hijo, nuestro Señor, el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, comunión de los santos, perdón de los pecados, vida eterna. Amén. Después rezamos el Padre Nuestro, oración por excelencia, oración del Señor. Rezamos tres Aves Marías, que representan fe, esperanza, caridad. Y después empezamos los misterios de la vida de nuestro Señor Jesucristo. En esta parte del libro San Luis Grignon de Montfort nos habla de la excelencia del credo. El credo, o símbolo de los apóstoles, que se reza sobre la cruz del Rosario, por ser un santo resumen y compendio de las verdades cristianas católicas, es una oración de gran mérito, porque la fe es la base, el fundamento y el principio de todas las virtudes cristianas, de todas las virtudes eternas y de todas las oraciones que agradan a Dios. Entonces, el credo contiene resumen, en síntesis, todas las verdades que un discípulo de Cristo debe creer. El credo es oración de gran mérito, dice el santo, porque la fe, el credo contiene la fe, y la fe es la base, el fundamento y principio de todas las virtudes cristianas, de todas las virtudes eternas y de todas las oraciones que agradan a Dios. Es menester que el que se acerca a Dios por la oración comience por creer en Dios, dice San Pablo, Hebreos 11:6. Es imposible agradar a Dios sin creer en Él. Y nuestro Señor Jesucristo dice en San Marcos 16:16, el que cree y se hace bautizar se salva, el que no cree se condena. Entonces el credo empieza el rosario, como lanza una grande bala de cañón. Empezamos con las verdades de la fe. Y el santo sigue diciendo, cuanto más fe tenga, tanta más fuerza y mérito tendrá en sí misma su oración y más gloria dará a Dios. No me detendré a explicar las palabras del símbolo de los apóstoles, pero no puedo dejar de declarar, por lo menos, que estas tres primeras palabras, creo en un solo Dios, que incluyen los actos de las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, poseen una eficacia maravillosa para santificar el alma y abatir los demonios. Cuando decimos creo en un solo Dios, hacemos acto de fe, esperanza, caridad. Esta oración, dice el santo, tiene eficacia maravillosa para dos cosas: para santificar el alma y para
abatir, vencer, aplastar los demonios. Con estas palabras muchos santos han vencido las tentaciones, particularmente aquellas contra la fe, esperanza y caridad, sea durante la vida, sea en la hora de la muerte. Entonces es importante que los hermanos regularmente decir: yo creo en Dios, en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Fueron estas las últimas palabras que San Pedro mártir escribió como mejor pudo en la arena con el dedo, cuando, teniendo cortada en dos la cabeza por un sablazo que le dio un hereje, estaba a punto de expirar. San Pedro mártir, San Pedro de Verona, matado por los herejes, bañado en su sangre, y bien con su dedo, con su sangre y con su dedo, escribió: creo en Dios, cristiano, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Con la fe, como la fe es la única llave que nos hace entrar en todos los misterios de Jesús y María, encerrados en el Santo Rosario, hay que comenzarlo rezando el credo con gran atención y devoción. Y cuanto más viva y fuerte sea nuestra fe, tanto más meritorio será el rosario. Entonces, el hecho de tomar el Santo Rosario, de besar el crucifijo, que representa a nuestro Jesucristo, y empezar con credo, hacemos acto de fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Manifestamos nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra caridad. Y mientras más lo hacemos con atención, con devoción, más meritorio será nuestro Santo Rosario. Es decir, más bendiciones recibiremos, más méritos tendremos. Es preciso, dice el santo, que esta fe esté viva y animada por la caridad. Es decir, para rezar bien el Santo Rosario hay que estar en gracia de Dios, o al menos en la búsqueda de esta gracia, tratando de salir del pecado, hacer penitencia y hacer una sincera y completa confesión de sus pecados. Entonces, la fe verdadera debe ser animada por la caridad. Por esa razón, queridos hermanos, el que tiene fe, pero vive en pecado mortal, no se salvará si no sale del pecado con el arrepentimiento y la confesión sincera de sus pecados. Es verdad que la fe sin las obras es una fe muerta, dice Santiago apóstol. La fe sin la caridad, sin la gracia, no sirve. No sirve. ¿Por qué? Porque lo que nos hace hijos de Dios es la gracia, la santidad, la caridad, el amor divino, que hacen que el Espíritu Santo de Dios esté en nuestros corazones. San Pablo dice en su himno a la caridad, 1 Corintios capítulo 13, dice: si yo hiciera milagros al punto de trasladar montes, si tuviera la fe al punto de trasladar montes, si yo diera todos mis bienes a los pobres, si diera mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad, no tengo amor de Dios, no sirve para nada. Entonces la fe, dice nuestro santo, debe ser animada por la caridad, es decir, vivir en gracia de Dios, o al menos buscar la salida del pecado con el arrepentimiento, la penitencia, la conversión. Y por eso también, queridos hermanos, es bueno rezar por la conversión de los pecadores, rezar por los pobres pecadores. Nadie es tan pobre, tan miserable, que una persona rica de bienes materiales y en pecado mortal. ¿Qué es lo que da poder al demonio sobre los hombres? Es el pecado mortal. Y rezamos por los pecadores, como pidió la Virgen Santísima
Nuestra Señora del Rosario en Fátima, rezamos por los pecadores para que Dios tenga piedad de ellos y salgan de este estado tan peligroso. Entonces aquí el santo nos anima a rezar por todos los justos pecadores, pero por los pecadores para ayudarlos a salir del pecado. Y el pecador que reza diario su rosario hace muy bien, pero que tenga ese deseo fuerte, constante, de salir del pecado cuanto antes. Por ejemplo, una persona en unión libre, una persona que fracasó en su matrimonio, que está juntado en otro matrimonio de pecado, ahí tiene que pedir a Dios misericordia para salir de esta cadena. ¿Por qué? Porque no es fácil, no es fácil. Por eso, queridos hermanos, los casados que escuchan, por amor a Cristo, cuiden su matrimonio, confiénsense regularmente, comulguen, recen y serán fuertes contra el demonio y sus malditas tentaciones. También el santo dice, es menester que esta fe sea fuerte y constante, es decir, que no debe buscarse en la práctica del Santo Rosario solamente el propio gusto sensible y la propia consolación espiritual, que no hay que abandonarlo porque se tenga una multitud de distracciones involuntarias, no voluntarias en el espíritu, un extraño desabrimiento en el alma, un agobiador fastidio y un casi continuo adormecimiento en el cuerpo. Aunque se tenga distracciones, aunque no tenga gana, aunque tenga que dormir, siga rezando, con fe. No es cuestión de gusto, ni de consuelo, ni suspiros, ni de ardor, ni de lágrimas, ni de aplicación continua de la imaginación para rezar bien el Santo Rosario. Esto no interviene. Basta la fe pura y la buena intención. La fe pura y la buena intención. Quiero hablar con mi Señor, quiero hablar con mi Madre Santísima, y bien paso unos minutos con ellos mediante la meditación de la vida de Cristo nuestro Señor y la recitación de estas oraciones divinas enseñadas por Dios mismo mediante el ángel, la anunciación, San Lucas capítulo 1, 28 siguientes, o la oración del Padre Nuestro enseñada por nuestro Señor Jesucristo, San Lucas 11, 1, 4 y San Mateo 6, 9, 13. Entonces, queridos hermanos, empezamos el rosario rezando el credo, que es resumen, síntesis, base de la fe cristiana. Pero debemos rezarlo y tratando de rezarlo en estado de gracia. Que Dios los bendiga. En la siguiente hablaremos de la excelencia del Padre Nuestro.